El Ciudadano TV conversará en los siguientes minutos con Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional. Vamos a conversar acerca de distintos enfoques que lleva adelante el Gobierno Nacional en materia de cooperación y sobre todo para entender cuál es esta dinámica. Así que Gabriela, bienvenida al Ciudadano TV. ¿Y cómo son las relaciones de Ecuador con las distintas entidades internacionales de cooperación? ¿Cuáles son los parámetros que determinan una relación de este nivel? Muchísimas gracias, Marco Antonio, y a ustedes por este espacio. Desde la Secretaría de Cooperación, desde lo que ha sido el proyecto de la Revolución Ciudadana, hemos recuperado la planificación sobre la cooperación internacional. A esto ha implicado un proceso de negociación más soberana con cada uno de nuestros cooperantes. Estamos hablando de países amigos, estamos hablando de organismos internacionales, pero también en un nuevo relacionarnos como socios de desarrollo, también con otros actores importantes como son las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué pesa aquí en cuanto a la relación? ¿El tema político, ideológico o qué pesa? Bueno, eminentemente hay un tema técnico de gestión, de planificación de la cooperación, de democratizar incluso la información sobre las posibilidades y modalidades que hay de la cooperación. Decirte que hasta hace 5 años atrás la información no estaba a disposición de la ciudadanía, de nuestros propios ministerios, de nuestras propias autoridades locales. Eso ha sido también un proceso de sistematización, de ofrecer a la ciudadanía esas posibilidades para que puedan acceder a los diferentes montos desde los cooperantes. ¿Y a qué sectores llega la cooperación? ¿Quiénes son los que pueden acceder y a través de qué mecanismos? Bueno, todo eso se ha construido, la normativa, los procedimientos. Yo te diría que en su mayoría la cooperación que nosotros buscamos como gobierno nacional es una cooperación que busca fortalecer la institucionalidad pública. En principio esa cooperación va a fortalecer la política pública de nuestros ministerios, de nuestras instituciones públicas, pero también en un enfoque de complementariedad hacia lo que es nuestra visión de desarrollo, el Plan Nacional para el Buen Vivir y también hacia las autoridades locales y gobiernos territoriales en cuanto a sus agendas, ¿no? Es decir, que hay parámetros que determinan las prioridades de las entidades que buscan la cooperación. Así es. En primer lugar, la complementariedad. La cooperación internacional ha entendido que en este gobierno buscamos que esos recursos complementen nuestros esfuerzos a nivel nacional y territorial. En segundo lugar, el alineamiento a lo que son nuestras prioridades definidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir, en las agendas sectoriales. Y en eso creo que se ha dado un paso importante, porque antes, como no había Estado, como no había esa planificación, mucha de esta cooperación entraba para lo que se planteaba desde los mismos cooperantes y no en función de las necesidades de aquellos a los que verdaderamente deberían llegar estos recursos. Es decir, que el cooperante en su momento determinado imponía la cooperación, su propia agenda. En algunos casos sí, porque si bien hay cooperantes que tienen principios sobre solidaridad y lo que es reconocerse como socio en el desarrollo, también podríamos decir que hay otros casos en los cuales atrás de la cooperación también hay intereses políticos, ¿por qué no decirlo? Las relaciones internacionales también se fundamentan en intereses políticos y económicos. Hay diferentes tipos de cooperación, una de ellas la oficial, que entiendo es de gobierno a gobierno. ¿Qué significado tiene y cuáles son los tipos de cooperación en este sentido? Mira, nosotros recibimos alrededor de 300 millones al año en materia de cooperación no reembolsable. Esta cooperación en su mayoría viene de fuentes, como tú lo has dicho, bilaterales, es decir, de país a país, que nosotros negociamos a través de mecanismos oficiales, pero también hay un importante monto que viene a través de organismos internacionales y de todo lo que es el sistema multilateral. Me refiero a Naciones Unidas, me refiero al BID, me refiero a la OEA, pero también yo diría que de todo este monto de cooperación alrededor del 23% viene canalizado a través de organizaciones no gubernamentales extranjeras. Hay un mínimo, solo si me permites mencionar, que estamos observando dentro de las nuevas tendencias también de la cooperación que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa o lo que ahora se da por llamar en el mundo de la cooperación las alianzas públicos-privadas. Ahora, en cuanto tiene que ver a esta crisis que está viviendo el mundo, sobre todo Europa, Estados Unidos, ¿podría afectar a la cooperación
para el próximo año. Entiendo ya que ustedes en este año ya saben que va a venir el próximo año. ¿Cuál es la diferencia de años anteriores con este? Efectivamente, la crisis actual, la crisis económica y financiera actual, ha marcado algunos cambios a nivel de cooperación, pero como en algún momento te dije, te había mencionado, yo creo que eso nos convoca también a innovar, a buscar una cooperación innovadora, pero además que verdaderamente apueste por fortalecimiento de capacidades, por innovación tecnológica, por talento humano. Y ahí resaltar que como Gobierno Nacional, como Cancillería, se ha buscado también posicionar una nueva forma de hacer cooperación, una nueva identidad desde el sur y para el sur, que es la cooperación horizontal, la cooperación entre países amigos, la cooperación sur-sur. Ya, ahora otro tema también tiene que ver con las ONGs que están aquí en el país. ¿Cuál es la situación o el estatus de las diferentes ONGs? ¿Cuántas hay aproximadamente y cuáles son las relaciones básicas con ustedes? Como ustedes bien conocen, a partir del 5 de julio se ha dado un proceso de depuración del estatus de las organizaciones no gubernamentales extranjeras. Eso nos ha llevado a mejorar las estadísticas sobre cuántas eran, cuántas de estas tenían convenio vigente, un convenio firmado con el Estado ecuatoriano, cuántas no. Y yo te podría decir que en este último periodo de 8 años nosotros hemos llegado a tener 182 organizaciones no gubernamentales extranjeras debidamente legalizadas. Hemos notificado a 9 ONGs por incumplimiento en cuanto a la entrega de información y actualmente tenemos 33 ONGs que han pedido renovación de convenio y están en ese trámite. Yo creo que el proceso de depuración ha permitido poner las reglas del juego más claras, atender reglas del juego claras y construir también un espacio desde el aporte de ellas hacia el desarrollo, hacia nuestra visión de desarrollo. Y en ese sentido, las ONGs cuentan ahora con mecanismos más claros para entrega de información, para visibilizar esa información, como es el informe de ONGs que hemos presentado el día de ayer, pero adicionalmente de tener mecanismos conjuntos de seguimiento y evaluación. En este año hemos realizado 19 evaluaciones en campo con ellos mismos en territorio. Es decir, si una ONG no cumple con los mínimos requisitos, seguramente puede salir del país. Bueno, una ONG no puede intervenir en el Ecuador, una ONG extranjera no puede intervenir en el Ecuador si no tiene suscrito un convenio básico de funcionamiento. Eso es claro. El convenio básico de funcionamiento, ¿qué es lo que le permite? Que pueda realizar actividades, proyectos y programas de cooperación. A su vez tiene ciertos beneficios porque obviamente el Estado ecuatoriano reconoce ese trabajo, el trabajo que hacen esos cooperantes, esos voluntarios, pero como te digo, también se comprometen a reportar debidamente lo que ellos hacen, dónde están, con qué aportan y si están cumpliendo o no con lo que dicen en ese convenio. ¿Cuáles son los aspectos más visibles que se pueden determinar de una cooperación internacional que va dedicada mayormente al talento humano, mayormente a la innovación, a la tecnología? Es decir, ¿qué sectores se han visto más beneficiados? Bueno, si hablamos de estas 3 prioridades que tú has mencionado, talento humano, fortalecimiento institucional, innovación y tecnológica, es para nosotros una línea de mínimo compromiso desde la cooperación internacional por una apuesta hacia un país que está construyendo un modelo de desarrollo que está proyectándose en cuanto a innovación, en cuanto a investigación. En ese sentido, hay líneas especiales con los cooperantes y en eso lideradas también por nuestras instituciones rectoras en el tema, que han accedido incluso a financiamientos para nuestros proyectos emblemáticos. Prometeo Viejos Sabios, la Ciudad del Conocimiento que está siendo impulsado por CENESI, pero yo también te diría que hay otros ejes que han dado mucho impulso y mucho trabajo continuado que tiene que ver con la apuesta hacia lo productivo, ¿sí? A través del Ministerio Coordinador de la Producción, el Ministerio de Productividad, además comenzando a verlo también ligado a todo el tema comercial. Una cooperación que complemente, que sume, pero que también se mire hacia
lo que va después, el tema comercial, el de posibles inversiones. Entonces estamos avanzando también hacia eso, ¿no? Hacia esa cooperación que apueste también por mecanismos complementarios y solidarios en materia comercial y de posibles inversiones también para el país. La cooperación internacional ahora depende administrativamente, digamos, de la Cancillería ecuatoriana o es autónoma. ¿Cuál es su estatus? Nosotros como Secretaría de Cooperación somos una entidad autónoma, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Al inicio de este año estábamos adscritos a la Secretaría Nacional de Planificación. ¿Por qué? Porque era necesario marcar, dejar una huella profunda y una señal en cuanto al hecho de complementar la cooperación hacia nuestra visión de desarrollo. Hemos avanzado en estos 4 años y ahora hay un claro posicionamiento en materia de política exterior. O sea, una vez avanzados, nos estamos planteando como un país que ahora ofrece cooperación a otros, no solamente recibe, ofrece. Y eso lo estamos haciendo alineados con la política exterior que hemos definido como país. Finalmente, los países o las entidades, las ONGs, comprenden el proceso político que está viviendo el Ecuador, un proceso de grandes transformaciones. ¿No han puesto reparos en eso para poder seguir con la cooperación? No, al contrario, yo creo que valoran los cambios que hemos llevado adelante. Se ha replanteado, y así lo hemos hecho conjuntamente, la misma función de las ONGs extranjeras en el país. Anteriormente, aquel ONGismo que el presidente lo ha llamado, lo ha dicho, se daba porque efectivamente no había una estructura de Estado, no había una planificación que haga más fuerte, ¿sí?, lo que nosotros queremos como país y hacia dónde avanzamos en materia de política pública. Creo que en eso las ONGs van entendiendo, van también fortaleciendo su accionar para contribuir de mejor manera y caminar, como digo yo, de la mano y no de forma paralela a lo que es como gobierno nuestra visión. Gabriela, muy gentil por atender al Ciudadano TV. Gracias a ti, gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias, Gabriela Rosero, Secretaria Técnica de Cooperación Internacional. Es bueno entender cuál es el mecanismo que está llevando adelante el gobierno a través de esta entidad y en qué medida diversos países, diversas organizaciones internacionales siguen en la cooperación con nuestro país. Hacemos una pausa y regresaremos después con más aquí en El Ciudadano.